Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, día viernes. Nosotros continuamos desde luego en esta maratónica actividad de poderles llevar a ustedes los pormenores de toda la cobertura al estado de emergencia que se vive no solo en el mundo, sino que en nuestro país, precisamente a raíz del coronavirus. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panel del día viernes. Te saludo cordialmente a Julio Valdivieso. Bienvenido, Julio. Buenos días, un gusto. Gracias por acompañarnos, Carlos Araujo también. Buen día. Y Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos. En ausencia, el doctor Kiri Waldo Salgado. Hemos tratado también de acompañar esa solicitud, esa petición de las autoridades de mantener, desde luego, bajo criterios de resguardo o cuido a personas que vayan, desde luego, que son de la tercera edad. Así es que queremos al doctor Kiri Waldo Salgado desearle, pues, yo sé que nos está viendo y pues el motivo de no estar acá es precisamente por evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar a raíz de esta emergencia. Bueno, sin duda alguna es mucho el problema que se está generando a partir de las disposiciones que se han hecho a nivel internacional, especialmente cuando se trata de medir los alcances que pueda tener en materia económica el tema de la enfermedad. El gobierno, por su parte, ha establecido un plan de respuesta y alivio económico ante esta emergencia. Vamos a hacer un análisis pertinente del tema, pero también vamos a analizar un poco lo que el día de ayer en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo. No sin antes decirle de que nos sentimos también comprometidos en estar recalcando la necesidad de que usted se quede en casa para evitar la propagación. Muchos especialistas han venido sosteniendo que la mejor forma de evitar que se vayan generándose más contagios es precisamente evitar el contacto. Por esa razón es importante que usted se quede en casa y se convierta verdaderamente, como dice nuestra campaña, en un héroe 503. No salga de su casa. Así es que quédate en casa. Así es que desde ya vamos a tratar la manera de poder hablar de estos proyectos, por ejemplo, el teletrabajo, que es uno de los puntos que también se planteó. Asamblea aprobará hoy la ley que permite trabajar desde la casa. Es uno de los puntos que quisiera abordarlo desde esa lógica de que este programa hoy va a ser más orientador, más informativo, para que tengamos una mejor, también orientación con relación a lo que se espera. El día de ayer, en horas de la tarde, el presidente de la República dijo que ya en horas de la noche, 7:30, si no mal no recuerdo, los centros comerciales quedaban cerrados para evitar esa aglomeración de personas, no así aquellas oficinas. Supermercados, farmacias y bancos. Bancos y oficinas también de gobierno. Oficinas de gobierno y también clínicas médicas. Clínicas médicas. Sí. Vamos a ver. Y también, no sé si han notado, hay cola para entrar a los supermercados también, ¿no? Sí, no permiten la aglomeración dentro de las instalaciones, y bueno, todas esas medidas son positivas en el entendido de que lo que se cree que solo va a ser 14 días, la población debe estar consciente que no solo va a ser 14 días. Los científicos tanto de China como de Estados Unidos que están trabajando en cómo contener esta pandemia, que son alrededor de 9 grupos de científicos que se han hecho, son 1000 científicos que están trabajando en 9 grupos en distintos países para encontrar la vacuna. Han establecido que esto va a durar hasta julio y agosto de este año. Entonces las repercusiones de las medidas de sanidad que se están diciendo van a tener que formar ya parte de nuestra vida, más que todo, por lo que se tiene que entender, porque Corea del Sur, que había logrado contener la epidemia por el relajamiento de las medidas que se decían, está teniendo brotes, y eso es lo que se quiere tratar de evitar. Por otro lado, oficialmente ya ayer se estableció que el epicentro de la epidemia es Italia,
que ha superado a China en muertes, por ejemplo, y España en Europa. Entonces se prevé de que una vez que España e Italia controlen este brote, va a tener que estallar en otro lado, y obviamente los analistas de este tema están presagiando que viene para América Latina un rebrote. O sea, se sospecha que puede ser Brasil y Chile, que son los países que tienen más casos en la América Latina. Y obviamente aquí estamos viendo cómo los gobiernos están manejando las crisis. Estamos viendo de que, a pesar de que esto no debería de ser un tema político, en algunos países sí se ha vuelto un tema político por la forma en que los gobiernos han manejado la crisis. El caso de Estados Unidos, que Donald Trump se resistió lo más que pudo a tomar en serio, el tema, y hoy, cada vez que él anuncia medidas, de contención del coronavirus, la situación económica en Estados Unidos empeora y sufre golpes. Pero yo creo, Marvin, y en el caso de Brasil, fíjate, yo creo que también el planteamiento tuyo en algún momento se vuelve interesante, pero también hay que sumar otros que tienen, hay otros planteamientos que me visualizan un horizonte un poquito más halagüeño, al que tú estás planteando, porque si bien es cierto, mira, Wuhan pasa de un día sin nuevos casos. Eso lo hemos visto en las últimas horas. Hay que destacar eso, ¿no? No, claro. Estados Unidos, tal y como tú lo estás planteando, el día de ayer el presidente Trump dijo, bajo la línea que tú dices de que es un hombre que se le está atacando, yo creo que hay de todo. De hecho, ya el día de ayer el presidente dijo que la FDA ya tiene prácticamente... Autorizaron el uso de medicamentos y que lo más tardar en 15 días ellos ya estarían haciendo las primeras pruebas para poder de alguna manera revertir. Creo que es importante nosotros no obviar lo que tú estás diciendo. Debemos de mantenernos resguardados en nuestra casa pero hay que ser optimista. La enfermedad se va a controlar. Ahora, yo creo que el gobierno está, como diciendo, ponderando. Si bien es cierto, ahorita la prioridad número 1 es detener la pandemia, no podés definitivamente aislar el tema estrictamente el impacto que este tipo de medidas genera en la economía nacional. No solo dijéramos en la economía formal, sino en la economía informal, que es la mayor parte de la nuestra. Si eres esa gente de la esquina que si no saca su venta de pupusa, no comió ese día. Entonces, esa mezcla, dijéramos, esa ponderación, creo que el gobierno la tiene que ir como meditando, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Yo ponía el ejemplo clásico. El 80% de la población se transporta en el colectivo, en autobús. Sin embargo, el bus está circulando. ¿Qué es lo que recomendábamos Bueno, limiten la capacidad para la cual las unidades están diseñadas. ¿Verdad? Ya lo están haciendo. Tanto en lo internacional como en lo... es decir, ya no anda gente parada, sino que exactamente, esa era una. Y limpian cada vez que... Sin embargo, va a llegar un momento en que... en el fondo hay sitio. Yo creo que fue las medidas para lograr tener el hacinamiento. Pero el tema es hasta dónde la vas a poder sostener, porque el día que se cierre el transporte colectivo, como lo hizo Guatemala, prácticamente está forzando a parar toda la actividad económica, porque dijéramos los autobuses son los que transportan a la clase trabajadora. Entonces, creo que hasta este momento la crisis ha sido manejada en mi criterio muy ecuánime, tomando esas decisiones sin descuidar, dijéramos, la parte preventiva, como es el aislamiento social, ¿verdad? Hay también medidas económicas que va a haber que darlas. A mí no me preocupa esta parte, los 14 o los 15 días. Creo que el efecto de esto puede pasar más allá de agosto y quizás hasta finales de diciembre. Muchos empresarios en este momento están sufriendo cómo van a hacer para pagar planillas. Es decir, esas son las realidades a las cuales se los va a tocar que enfrentar. Y ahí es donde debe de entrar, dijéramos, la visión del gobierno para facilitar que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones. Miraba el día de ayer que se presentaron la suspensión de plazos. Creo que esa es una de las medidas muy acertadas, no solo en el tema judicial, sino también en el tema
privado, es decir, qué va a pasar con aquellos cánones de los servicios. Sí. Entonces, siento que ahorita empieza a develar y yo creo que las medidas van a ir profundizando. Claro, por supuesto. No creo que vayan a ir. Pero fíjate que va en consonancia en lo que hablaba de la ley de teletrabajo. Tú puedes trabajar, hay trabajos que se pueden hacer en Estados Unidos, es una práctica que se venía haciendo, en Europa también que se venía haciendo. Pero eso va enfocado a un sector muy pequeño del sector productivo de un país. O sea, que hay que hacerlo, hay que promoverlo y todo lo demás. En una máquina no vas a tener a alguien trabajando con... La mayor parte del músculo productivo de un país es imposible manejarlo a través de ese mecanismo. A todo aquello que se pueda, bienvenido sea, y hay que seguirlo haciendo y fomentando, ¿verdad? Pero no es toda la solución, o sea, es parte de, por lo menos al nivel administrativo, de oficinas y cosas así, sirve. Mira, yo quiero comentarte algo. Si vemos el periódico de ahora, dice: las Naciones Unidas advierte que el virus debe de ser contenido o habrá millones de muertos. O sea, esa premisa, que si no contenés el virus habrá millones de muertos, es lo que están haciendo en este momento en emergencia todos los países en el mundo. Y el nuestro, que creo que comenzó atinadamente, comenzó con mucha anticipación a tratar de contener. Si no, imagínate cómo estuviera ahora. ahorita. Nuestro sistema de salud de verdad es tan frágil, y no es que este gobierno lo tenga así, sino que es algo de la historia del país, que aquí una gripe genera una gran epidemia, o sea, a nivel de sistemas de salud. Entonces, de hecho, sí ha estado. La única herramienta, hay un problema de gripe ahorita, la única herramienta, y no por eso te andas coronavirus. La única herramienta que tiene este gobierno es de verdad contener. Y por eso es que las medidas que se han dictado son correctas, las han hecho a tiempo y debemos de apoyarlas. O sea, pero ¿qué pasa? Que todas estas medidas, aunque yo no he visto realmente gente seria y responsable reclamando de que son extremas las medidas, no lo he visto así. Algún loco por ahí. Algunos hasta metieron ahí demandas. Sí, pero no, inclusive hay una gente que bueno, pero ya la sala creo que ya la denegó. Hay gente, también, no, admitió 3. Están admitidas, nada más que la medida cautelar no la suspende. Pero es que ese no es el tema. O sea, ese tema, y se lo decía Julio de afuera, ese tema de la constitucionalidad, aún la sala no se va a meter en este momento en eso. No se va a meter en eso. Sería más ilógico, ya lo vamos a hablar. Pero en el fondo esa discusión vas a tener que tenerla una vez pase la crisis. Sí. ¿Por qué? Porque esos mecanismos utilizados para hacer lo que se hizo son los cuestionados. No es el sentido del objetivo de lo que andaba buscando. Y esa discusión se ha tenido en todos los países. Caso, cuando hablemos y tocamos el tema de la constitucionalidad, voy a traer a cuenta el ejemplo coreano, de Corea del Sur, que hubo un debate muy interesante entre el gobierno y la iglesia, donde se genera el paciente 1. Entonces, que en Corea la crisis... sobre el acceso a la información que no querían darle a la iglesia. Exacto. En Corea la epidemia se propaga a raíz de una señora, el paciente 1, que va a un culto en la mañana de su iglesia y va a un culto en la tarde, y solo ahí tuvo contacto con 1000 personas. Luego después se muere un papá de un dirigente de su iglesia y va al entierro a otra ciudad de este líder religioso, el papá del líder religioso. Ahí contagió a más gente. Entonces resulta que el gobierno, una vez le identifica, le exige a la iglesia que le entregue el listado de miembros, y la iglesia le dice no tenemos por qué dárselo, y comienza una batalla jurídica que finalmente la gana el gobierno, y entonces la iglesia le entrega el listado y aparece que tenía 100,000 miembros. Entonces el gobierno dice, hombre, tenemos que testear a 100,000 personas, y a partir de ahí desarrolla toda una logística, que incluso la prueba llegó a hacerse en 10 minutos, se habilitó como los autoservicios de los restaurantes, ¿verdad? Que tú llegabas en tu carro, te ponían, porque la prueba es que te meten un hisopo, pues la garganta o los mocos, y ya te la ponen en la máquina PCR y ya te determinan cuánta cantidad de carga viral tienes. Yo quiero terminar tal vez solo la parte que te estaba diciendo, porque quiero pasar a la parte económica con esto. O sea, que estas medidas de contención en el mundo y aquí normalmente en El Salvador también, que se están tomando adecuadamente, van a tener, o sea, ya tienen un impacto económico. No es que en el futuro habrá. O sea, desde el primer día que se decretó la primera medida, comenzó a generarse un impacto económico a diferentes sectores del país, y a medida avanzado estas medidas de control y de restricción han ido afectando a más personas en la parte económica como tal. Eso definitivamente llama al gobierno, y por eso es que si tuviste en esta semana ya también los partidos políticos
como el gobierno han presentado propuestas sobre proyectos económicos de cómo paliar esta situación y cómo corregir esto a futuro. Tal es así que tenemos anuncio del gobierno de 5 medidas inmediatas de beneficio a la población, y algunas otras que se presentaron ayer en la Asamblea Legislativa para ayudarle también al sector privado, a los empresarios. Yo creo que en este momento es importante, y eso es más una sugerencia, no una crítica, creo que el gobierno con el resto de sectores productivos del país deberían de alguna manera de conformar un equipo técnico de economistas. Este país tiene gente, gracias a Dios, muy capaz, ¿verdad? Con grandes experiencias que pueden ayudar a construir de todas estas iniciativas individuales, que eso es lo que sí me preocupa a mí, que veo todavía esfuerzos individuales en esta materia, a construir y a consolidar todo esto. ¿Por qué? Porque una mala decisión en este momento de la implementación o desarrollo de medidas económicas puede destruir el sector productivo a futuro, y eso va a ser más peligroso por todo lo que puede venir en cuanto a una explosión social. Tiene que tenerse mucho, pero mucho cuidado en la forma en que estas medidas pueden ser implementadas, porque si no dinamizan efectivamente al sector productivo de cara a lo que viene, o sea, porque esto que están haciéndose ahorita es correcto y es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero se sabe que eso tiene un impacto económico, pero ¿cómo vas a aliviar ese impacto económico? O sea, no, es imposible cargarle, decirle a una empresa, por decirte un pequeño taller que tiene 10 empleados, ¿verdad?, que ahorita su gente está despachada y está en la casa, ¿verdad?, y por ley tiene que asumir el costo de pagarle a esos 10 empleados, pero también tiene que pagar agua, luz, el local, préstamos si tiene para todo lo que hizo con estos asuntos. Impuestos. O sea, ¿cómo vas a sostener 2 o 3 meses una empresa bajo esa figura? Es imposible. O sea, entonces aquí es donde las medidas de alivio de parte del gobierno, de los estados, tienen que ser creativas. O sea, hay países que tienen tantos recursos que lo que están haciendo ya es inyectándole de sus propios presupuestos, sí, pero los países unas grandes cantidades. Por eso es que aquí se está pensando reorientar préstamos. No, pero sí, pero tampoco es una solución. Es que el impacto es tan grande, y por eso es que te digo, aguanta el gobierno. Por eso es que te digo que debe de convocarse a más gente con experiencia en esa materia económica como tal. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener que hacer uso de financiamiento y tenés que hacer una reorientación total de tu estrategia de desarrollo, de planes de gobierno, de todas esas cosas. Incluso el gobierno está sopesando el plan de control territorial, va a tener que reorientarlo a las necesidades económicas. Aquí el presidente habla de 2.000 millones de dólares en un préstamo. ¿Quién dice que no son más los que se necesitan para una cosa de esta? Sí. Mira, si es que aquí el sector informal de este país, el sector productivo a lo pequeñito, es casi el 70% de movimiento. O sea, si el sector formal emplanillado bajo el sistema normal y tradicional anda como por el 30%. Lo que sucede es que los 2.000 millones, Carlos, están relacionados con la capacidad de endeudamiento que debe de mantener el país. Pero ese es el cálculo. Ya están quitando la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, eso permitiría digamos, la ampliación de pero ¿qué es lo que quiero decir? No necesariamente se van a necesitar 2.000, puede ser que necesitan más. Y si se necesita más y es bien estructurado, todo el mundo lo va a apoyar en ese sentido. Creo que el planteamiento debe ser primero el diagnóstico, correcto, ¿verdad?, de la academia. Tenemos unas finanzas chocadísimas. Unas finanzas difíciles, ¿verdad? Aún el Estado mismo tiene también sus propias obligaciones que debe de cumplir internacionalmente. Entonces el panorama no es fácil, la decisión no es fácil. Lo que pasa es que independientemente de los análisis que podamos hacer, hay una realidad, que es la que se va a vivir en un momento determinado. Creo que las acciones que se han dado hasta este momento son las correctas. A mí el impacto de esta acción, cómo la vamos a administrar en el tiempo. Yo miraba el día de ayer al presidente cuando analiza la situación en una forma preocupante, plantea y dice, miren, en el tema económico es cierto, va a haber repercusión, pero hay que ponderar entre el interés general y el interés particular, y es correcto. Sí, o sea, eso no está en discusión, o sea, la vida es lo primero. La vida es lo primero. Ahora, yo sí creo de que el sistema tiene que ponerse a prueba.
¿Por qué razón? Porque si aquí no todos nos sumamos a la solución, es la única forma en que vamos a salir adelante. Y esto no solo es carga del gobierno, no solo es carga, dijéramos, de los que toman las decisiones. De los privados. Es de los privados, es de nosotros mismos, los ciudadanos, ¿verdad? Es que al final todos nosotros, los ciudadanos, vamos a terminar pagando las consecuencias de esto. Pues, ahora, yo quería decirte una cosa. Dicen que una opinión negativa la hace un optimista bien informado, pues, ¿verdad? Y algunos comentaban ahorita en redes, no se trata de generar pánico. Es más, nosotros le hemos venido diciendo en esta plataforma desde el principio de esto, primero, la enfermedad va a ser contenida porque la vacuna se prevé va a estar dentro de 1 año y medio lista, ¿verdad? Ahorita se están implementando algunos medicamentos para poder paliar un poco la situación. La letalidad de esta enfermedad es del 3%, o sea, el MERS tiene un 34% de letalidad. El SARS-1, que fue el que conocimos antes, tiene una letalidad del 7%. Entonces, el punto aquí es que hay que mantener esta disciplina de las medidas porque el sistema salvadoreño, con solo 5,000 personas que se contagien y que necesiten atención médica, haría colapsar el sistema. Lo comentaba con Carlos a la entrada. España oficialmente ayer también declaró el colapso de su sistema de salud. Uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Está teniendo que contratar médicos, jubilados, estudiantes para poder suplir, la atención en esto. Entonces, aparte de las, no se de trata las enfermedades de generar, comunes, claro, que habitualmente tiene que atender habitual. Entonces, atiende. Entonces, yo lo que diría es que considerar el tema económico desde el análisis, ¿verdad? Porque ya el coronavirus no solo es un tema sanitario, es un tema socioeconómico. Y ahí es donde entramos los analistas políticos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que nosotros no somos médicos, como que si el tema del coronavirus solo es un tema sanitario. Ahora bien, quiero compartir con ustedes, porque esto nos da un parámetro de lo que podría llegar cuando hablamos de porcentajes de lo que va a afectar económicamente, porque China ayer hizo público sus datos, sus índices económicos después del primer caso que ellos descubren en diciembre. Estalla el problema en enero y hasta hoy, como tú lo mencionas, en Wuhan han logrado llegar al día de 0 casos. Entonces China ha hecho públicos sus índices económicos y básicamente, según los analistas, están diciendo que eso puede servir a todos los países, para más o menos calcular los daños económicos que puede causar en sus respectivas economías esta crisis sanitaria. La compra en China cayó 20% y la producción en China cayó el 13%. O sea, China volvió a los niveles de producción de 1980. Y eso va a tener un impacto en el mundo. Entonces, no solo en China. Exacto. Entonces, ahí pueden ir ya haciendo los economistas salvadoreños el cálculo. Las proyecciones, porque si en China el consumo cayó un 20%, cuando los analistas lo calculaban en un 5 o 7%, o sea, prácticamente ha triplicado las expectativas que los economistas habían presagiado por esta crisis. Okay. Ahora, estas medidas, ¿cuánto tiempo más van a durar? Las que sean necesarias, Julio. El tema no es la que sea, me refería a cuánto tiempo jurídicamente hablando va a durar, porque el régimen de excepción lo dejaron para 15 días. 15 días, sí. ¿Verdad? Entonces, lógicamente va a tenerse que reevaluar para volverla. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las acciones, aunque Carlos, extracámara decíamos, no era necesario el régimen, yo sí creo que era necesario. El tema es que empezó el domingo pasado, quiere decir que esto termina el próximo domingo, donde va a tener que hacerse un análisis. Es decir, no pasado mañana, sino es el otro en el cual se cumplen el decreto y que si se mantienen las condiciones que motivaron, dijéramos, esa decisión, se va a prorrogar. Que adelantándome un poco, creo que se va a prorrogar. Lo que se ha hecho hasta ahorita
Entiendo que no ha habido ni abuso de parte del presidente, ha hecho lo que ha tenido es que la lógica dice, estábamos en fase 1 cuando se aprueba y ahorita estamos en fase 2. El viernes pasado también el tema de esto, se hizo toda una serie de señalamientos. Un debate, pero se ha demostrado que el presidente no ha abusado. Ha sido correcto. Es correcto. Ha administrado la medida como debió hacerse. Por eso yo pienso que lo pueden lograr. Que era el temor de muchos de decir esto puede ser un instrumento que malo, de lucha política. Creo que ha sido, dijéramos, muy correcta la interpretación que ha dado al instrumento que le permite. Claro. Yo me ponía a pensar lo que pasó en el día de ayer en Metapán, que hubiese pasado si no tuviese él esos poderes, ese instrumento o esa licencia, o sea, así es, ¿verdad? Ahora no sé. Esa autorización. Esa potestad sería en este caso, porque es de poder. Ahora, sí es de reconocer cómo la población, a pesar de que nunca habíamos estado en una situación como esta, empezó a reconocer voluntariamente, ¿verdad?, el hecho de quedarse. Los medios de comunicación, el grupo Megavisión, cómo ha venido con esta campaña Sé héroe, quédate en casa, ¿verdad? Has visto cómo ha empezado. Mira, ahí estás viendo ahorita en ese Metapán, decir cómo estaba. Y aquí sí yo quiero como poner en perspectiva. También he visto ahí cómo ven ustedes el rol que están teniendo algunos alcaldes sobre la administración propia, dijéramos, en algunos casos, en mi criterio, más allá de lo que les establece su propia normativa. Bueno, lo cierto es que se ha acatado la disposición a raíz de esa potestad que el presidente ha sabido bien manejar hasta este momento. Declaró sitiar la ciudad para buscar y evitar que hayan más contagios de las personas que se supone ahí estuvo, ¿verdad? Y logró tener contactos con otros. No está bajo estado de sitio. ¿Ah? La ciudad no está bajo estado de sitio. No, sintió por eso declaró un cordón de cuarentena sanitario, pero no es que la gente no pueda salir. La gente no sale porque no quiere. Es voluntario. O sea, el hecho que no vea gente en la calle no es porque están encerrados por ley, como dijéramos. Es que es lo correcto. O sea, si todos estamos preocupados. O sea, y eso yo tengo 2 días de no salir de mi casa más que para venir aquí ahora. Pues. O sea, es que la gente sabe, cuando la gente está informando y sabe la gravedad del asunto, la gente colabora, y ahí está la prueba para eso. Y esa es la mejor forma de enfrentar la crisis. Esto es interesante porque fíjate que tanto en la Florida, para ver las cuestiones culturales, como en España ya están los primeros presos por desobedecer la salida de las casas, porque en España han puesto una restricción que tenés que justificar por qué vas a salir de la casa. Entonces hay mucha gente que no la cumple. Hay mucha gente. Pero ya sí es una disposición legal. De que solo puede salir X, Y, Z y demostrar que a eso va exclusivamente. Y tú solo. No pero salís. Esas son medidas más extremas debido a que se le sale de control la situación. Y por eso es que donde insistimos, aquí estamos bien. ¿Verdad? Las medidas que se han tomado son las correctas, no hemos llegado al extremo, la gente está colaborando y por eso es que hay que hacerle conciencia al ciudadano. Siga colaborando con la gente. Esa imagen que estamos viendo en España, exacto, porque la gente tiene que comprobar por qué ha salido, a qué ha salido. Pero fíjate que allá me imagino que han de haber dado toda una serie de normativas, ¿verdad?, aprobadas, para que poder obligar al ciudadano a hacer lo que se les está exigiendo. Cuando el gobierno declaró el estado de emergencia, se llama en España, ¿verdad? La alarma social. Tiene ya facultades legales. Ya tiene la facultad. Aquí no. Es decir, a menos que llegaras a un estado de sitio, ¿verdad?, lo que se conoce. No, pero aquí sí tenés facultades aún por ley secundaria para poder hacer, por decirte, lo que se hizo en Metapán. O sea, ese tipo de situaciones se pueden hacer y creo que el presidente los está haciendo como corresponde. O sea, aquí, ¿a dónde voy yo? Las medidas están bien, hoy hay que operativizar ciertas cosas de las medidas que permitan alivio a que la medida no vaya a ser dañina para la población como tal. Y en esto yo quisiera mencionar que la gente que habla... Te doy cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, lo importante es hacer una recapitulación de las acciones que se están haciendo y de alguna manera resaltar aquellas que merecen de alguna manera
ir en consecuencia de lo que se está buscando, que es evitar la propagación del virus. ¿Cuál es esa? Quedarse en casa. Yo creo que es lo más importante y para ello pues es necesario que usted, si va a salir, hágalo con la necesidad que tenga de poder ir a abastecerse de productos que a lo mejor se requieran. Pero ahí de lo contrario hay que evitar la aglomeración para que esta situación pues de alguna manera vaya concatenándose de una forma en la que el impacto desde el punto de vista de salud y humano para nosotros sea menor. Voy a la pausa y regresamos con más y te doy la palabra. ¿Te parece? Gracias por estar con nosotros. 7:01. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar también generar la respuesta a las preguntas que sin duda alguna ustedes estén planteando con relación a los temas que estamos abordando. Es una generalidad. Yo creo que la característica que tiene hoy nuestro programa es que es un poquito más concentrado en la orientación y en la concientización de las cosas. Habría que darte la palabra. Yo quería decir que es bueno lo de Metapan y que la gente colabore, ¿verdad? Pero en redes, no sé si ustedes han estado al tanto, se ha suscitado toda una discusión en el sentido de la gente que ha entrado por los puntos ciegos. A mí me parece que lo que debe de, más allá de que esto se convierta, ¿no?, en el hombre que es un lobo para el hombre, es primero que esta gente ha sido irresponsable, hay que decirlo, efectivamente, con cruzarse la frontera por puntos ciegos. Más lamentable que una infectóloga haya hecho esto. Creo que más allá de estar pidiendo que se identifique a la gente, ¿no?, esta gente debe de aclarar toda su, digamos, su ruta y sus contactos que han tenido para que el gobierno pueda saber, digamos, alguna especie de un posible foco de infección, y una vez que se les atienda, si tienen el coronavirus, y se curen y se encuarentenen, se debería de proceder penalmente. Ahí tú tal vez sabes cuál es la sanción por entrar ilegalmente al país, y teniendo en cuenta que hay una situación de salud que el gobierno está queriendo resolver y que pues yo esperaría, bueno, la Fiscalía ya ha anunciado que va a procesar a estas personas, que es lo que me parece que es lo correcto, pues después de que reciban la atención de salud y la cuarentena, porque no se puede poner en riesgo a un país entero por esa cultura del vivo que tenemos los salvadoreños. Yo creo que también me sumo en el tema de decir, nadie está exento de ninguna responsabilidad, pero creo que el perfil de esta persona, sobre todo la materia académica en el cual ella se mueve o representa, debió haber medido las consecuencias. Es decir, creo que esta es una falta de concientización que lógicamente tiene un límite, pero aquí es donde yo sí creo que la Asamblea debe de evaluar si se emite un decreto transitorio en el cual se especifique en una forma muy expresa la conducta delictiva a realizar, porque en materia penal hay un principio, ¿verdad?, de legalidad, de que nadie puede ser sancionado por hechos que la ley no haya previsto como tal, y tiene que ser en una tipicidad muy, muy exacta, y esto pues es una excepción, pero sí creo que debería de emitirse un decreto transitorio con una vigencia para que aquellos que violen ese tipo de medidas sepan que va a haber una acción penal muy, muy drástica. Yo escuchaba al señor fiscal de que estaban evaluando la posibilidad. El tema es ya que hay delitos contra la salud, por ejemplo. Sí, pero es decir, pero así en forma la conducta, creo que
poderla tipificar debería de ser un poco o más clarificable de las que ya existen. Pero aún con todo y eso, Marvin, si la ciudadanía no está consciente que el error de uno puede implicar no solo la decisión propia de una persona, sino que de la gran mayoría, es la única forma que nos vamos a poder enfrentar a este tema. Y como dicen en mi pueblo, pues, es gente estudiada, pues, o sea, uno venía de Italia y la otra de Alemania, o sea, vamos, no es gente que se puede considerar que no tiene la capacidad, el intelecto para poder razonar que hacer esa acción es poner en riesgo tiene justificación. Al país. Bueno, vámonos a la Asamblea Legislativa. Tú decías de que es importante hacer un análisis sobre las propuestas que se hicieron ayer y parte del debate, Julio y Carlos, ¿eh? Sí, sería interesante ver, ya como dándole vuelta a la página, ya no hemos dicho y creo que todos somos concluyentes en que las medidas han sido acertadas para el momento en el cual han sido dadas. Ahora hay que ver las consecuencias de cómo vamos a paliar la situación por los próximos... No solo dijéramos 14 días o la prórroga 28 días que pueden hacer. Para mí las consecuencias van a ser hasta quizás a finales de diciembre. ¿Por qué razón? Por la acumulación que esto va a tener. Entonces siento que las medidas que se han dado adelantadas habrá que irlas viendo una por una para ver el alcance de estas, sobre todo en la aplicabilidad que van a tener, porque como que no hay mucha claridad a quiénes, cuánto, cómo, la forma en que se va a poder, dijéramos, aplicar. Creo que sería muy valedero el hecho de que se pudiera de una manera técnica especificar cuáles van a ser, quiénes tienen derecho a eso, a esos incentivos que está dando en este momento el gobierno, para que aquellos que les va a tocar aplicar le quiten esa discrecionalidad en un momento determinado, quienes aplican y quienes no aplican. Carlos. Mira, yo creo que habría que revisar realmente qué es lo que entró ayer a la Asamblea. O sea, creo que hubo un comunicado por ahí, porque son 7 proyectos de ley, entiendo, 7 decretos los que enviaron. Uno de ellos, hasta donde tengo entendido, era para el tema de los plazos. Sí, que creo que ya hubo inclusive hasta dictamen el día de ayer para someterlo a votación, que no tenía mayor discusión. O sea, y entiendo que el otro decreto tiene que ver con la autorización para poder negociar esto de los $2.000 millones. Y los otros tienen que ver con las medidas que se habían anunciado, con el asunto del posponer los pagos de electricidad, agua y telefonía de cara a la población, con ciertos incentivos mezclados hacia las empresas, porque entendía que había uno, por decirte, a nivel de electricidad, ¿verdad?, que le dicen a la gente, mire, puede posponer estos pagos y las empresas lo deberán de prorratear de esta forma en los próximos meses, pero paralelo a eso va un incentivo a la empresa como tal, en que su declaración de renta también de este año también se le prorroga con un plazo de 8 meses, creo, por ahí. Sí. Entonces, ¿eso qué le permite a las empresas? Que es lo que digo yo, son las medidas que hay que evaluar, porque eso de todas maneras le va a dar algo de liquidez a la empresa, al hecho de no tener que desembolsar de una sola vez toda una gran cantidad de recursos. Es una medida de alivio, porque creo que la liquidez en el sistema productivo es fundamental, ¿verdad? Pero ahí es donde insisto, o sea, ¿será que basta con esa medida? ¿O será que hay que evaluar otras medidas? Y que es lo importante de esta discusión en el fondo. O sea, no solo tirar algo que no permita cerrar el círculo completamente y que no vaya a responder a una reactivación real de la economía. Algo que hay que resaltar es que la ciudadanía lo tenga claro, esto no es condonación. Claro, lo van a pagar. No, una moratoria. No es el hecho de que no van a pagar durante la medida, lo que han hecho es diferir el pago en el tiempo, pero al final se va a terminar pagando, porque he escuchado ahí, miran, nos acaban de pagar, perdonar dos, no, les dije. Y hay que ponerle un poco de atención también, o sea, ahí hay que entender porque este decreto y esta medida dicen que va orientada, entre comillas, a los afectados directamente por la pandemia. Todos. Por eso, pero es que aquí son todos, o sea, y que van a calificarse. Ayer escuché un procedimiento que no está del todo claro, que van a tener que ir a ciertos ministerios a hacer ciertos trámites para efectos de esto, pero por decirte que vas a tener que ir al Ministerio de Trabajo,
así puntualmente se dijo y lo dijeron públicamente, ok, pero ¿y el de Conchagua va a venir a San Salvador a una oficina del Ministerio de Trabajo para hacer esto o qué? ¿O cómo lo van a hacer? Una sugerencia, tienen que evaluar de alguna manera, como dice Julio, esto no es condonación, están difiriendo un pago, ¿verdad? Que siempre lo van a tener que pagar. Estas medidas, aparte de que la población en general, un 70-75% está en ese sector informal que de verdad está siendo afectado directamente, o sea, la gente que tiene planilla, que tiene emplanillada, que tiene capacidad directa de pago porque le van a seguir pagando en su empresa o en el gobierno, pues definitivamente puede pagar, ¿verdad? Y creo que hay conciencia para pagar, o sea, yo creo que nadie va a tratar de evadir eso, pero de todas maneras, aunque hiciera uso de ese recurso, siempre lo va a pagar, o sea, no lo va a dejar de pagar. Entonces, ¿por qué no facilitar mejor a que esto se aplique en automático? O sea, si yo, por decirte, tengo mi recibo de uno de estos servicios y tengo el dinero, yo lo voy a ir a pagar. ¿Por qué? Porque no quiero que después me carguen dentro de 3 meses una parte de ese recibo. Entonces lo pago ya. Pero todo aquel que no se pague, de alguna manera puede aplicar a ese programa como tal. Le va a evitar al gobierno dolores de cabeza. Porque estar haciendo estos procedimientos requiere personal, requiere aplicación, requiere coordinación. Esto pueden haber problemas de que si se registró, no se registró, si le informaron a la empresa o no le informaron a la empresa, reclamos. O sea, yo creo que estamos en una situación en que no debes de orientarte a atender otra situación burocrática que de alguna manera no vas a poder administrar porque es un paquete demasiado grande. O sea, si fuera una medida que sabemos que es extremadamente focalizada a una porción muy pequeña de la población, está bien, pero cuando es algo tan grande, no lo van a poder administrar y van a tener problemas. Algo que yo quisiera acotar por la información que estuve viendo, en este momento hay que proteger el salario real del trabajador, que es lo único con lo que cuenta. Y ya estábamos viendo el tema del acaparamiento. Es decir, el día de ayer, de acuerdo a la información que se tuvo, empezaron ya a subirse el precio de la papa, el precio del tomate, el precio de los, consumos básicos. Entonces, y raro, Julio, porque en la última conferencia de prensa el presidente giró instrucción estricta y precisa al director al presidente de la DPC. Ese es el deber ser, esa es la voluntad. Ahora lo que hay que hacer es efectivamente fiscalizar por parte de la autoridad esto. Fijar a precios, porque eso creo que ordenaron fijar precios. Ordenaron fijar precios. De canasta básica. Entonces, sí, porque no se vale aprovecharse de una situación que aquí está pasando en el país. La ciudadanía es la que debe de colaborar, porque si yo voy a un lugar y me doy cuenta que está pasando, denuncie eso, porque no me pareció lógico la forma de cómo se estaba expresando. Esta era una entrevista en los mercados en el cual estaban ya con el juego del incremento. Creo que en este momento no debe de ser así, y ahí sí tiene que ser ejemplarizante la acción del gobierno. ¿Por qué? Porque no se vale jugar con el hambre. Y esto que estamos empezando, ¿qué va a pasar cuando lleguen a acaparar todos los granos básicos? Solo una consulta, ¿este aumento que tú estás hablando lo detectaste en el mercado central? No, yo lo vi en la noticia, en la denuncia pública, y entrevistan a los que están vendiendo tomates, están vendiendo las papas, verduras y legumbres, y han sufrido un incremento, ¿verdad? Pasaban de 16 a 19 dólares el quintal. Es decir, cuando las circunstancias de la producción no se ha prohibido el transporte, no se ha prohibido la movilización, entonces teóricamente el hecho de no vender no implica no subir. Y que tendría que haber, obviamente, una reducción en el combustible, porque el barril está llegando a 27, 30, 26 dólares. Que ese aquí no ha bajado. Pero ese es un punto muy interesante. Pero eso es regulado por el gobierno. De plantearse. Eso es una ley. Hay liberación de precios en ese sentido. El precio de la combustible. Aquí está. Hay una ley que permite establecer cómo es el precio. Ayer está, creo que viene. Pero la gasolina sube cuando sube el barril, ¿verdad? Sí, no necesariamente no es inmediato. Lo lógico sería al revés. Pero no es inmediato. Pero así nos dicen, ¿verdad? Pero entonces, fíjate que con ese tema de los productos de la canasta básica, lo que sí creo yo que el gobierno también tiene que hacer es asegurarse de que se esté proveyendo adecuadamente el mercado, ¿verdad? Porque si hay un problema de abastecimiento, definitivamente el precio va a subir. Sí, pero no se ha prohibido, Carlos, el ingreso, no se ha prohibido la entrada. Yo estoy claro con eso, o sea, no está prohibido, pero con esta paralización
en todas partes del mundo, inclusive en nuestra vecina Guatemala, que es de donde viene mucha verdura, y que pasa si allá hay zonas restringidas de donde no puede salir el producto, no va a entrar. Entonces, antes de sancionar a alguien, primero me aseguro hay que ver que la cadena de producción de abastecimiento, que el flujo no se haya detenido. Si el flujo no se ha detenido, dele con todo, o sea, ahí sí, pero hay que cuidar esas cosas, pues, porque también es difícil la situación en la que estamos. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio, que aquí se va a poner a prueba el sistema económico. O sea, vamos a ver, digamos, cómo va a reaccionar la empresa privada, en este caso la banca, por ejemplo, porque es cierto, o sea, ¿cómo se determina que uno es afectado y otro no es afectado por lo de la pandemia? Entonces, claro, hay gente que va a tener asegurado su salario y no va a sufrir, digamos, mayores consecuencias, como la gente que incluso puede quedar despedida por esta situación. Pero la banca debería de estar ya diseñando políticas para que todos podamos readecuar nuestros préstamos personales de por eso préstamo. era importante lo que planteaba y yo lanzo una cosa, la necesidad de ser que tal vez los diputados que no habría necesidad de hacerlo, y que ya la banca lo hace de alguna manera en esto que se conoce como tasa cero. Sí, pero no puede ser, no puedes permitir que esto sea voluntario o iniciativa de un grupo individual. Pero ya esto son políticas de Estado. Por eso decía, se va a poner a prueba el sistema, porque hay una cosa que tú decías, Ernesto, y es qué es lo que no, o sea, vamos a estudiar dentro de 100 años, va a ser interesante, porque van a haber muchos capítulos sobre esta parte de la historia que nos estamos viviendo nosotros. De alguna manera somos protagonistas de esta película, como decía Sergio Ramírez Mercado, el escritor nicaragüense. Pero aquí va a ponerse a prueba el sistema económico. La banca salvadoreña no debería de esperar, como dice Carlos, ninguna ley ni nada, y debería de reestructurarse la deuda de todo. Parte de lo que están haciendo las economías del primer mundo es, voy a usar esta palabra, que la están usando casi todos los economistas, los analistas económicos, que es resetear el sistema. Y una de las cosas en las que debe de entenderse el sistema financiero salvadoreño, más allá que se le ha acusado de que no paga impuestos, ¿verdad? Y es permitir ya un mecanismo que ellos tienen, que es lo de la tasa cero. Porque si bien es cierto, al sector público no va a poder justificar que es, digamos, ¿verdad?, afectado del coronavirus porque mantienen sus salarios y todo eso, sí, de alguna manera, la crisis económica, ¿verdad?, el consumo que va a bajar posiblemente un 20% si utilizamos las cifras chinas, o la producción que va a bajar un 13%, y que eso sí, tener razón, puede subir los precios, si baja la producción, va a subir los precios. Entonces, el sistema financiero salvadoreño tiene, digamos, una gran responsabilidad para reactivar la economía. Ok, mira, tengo acá a Rosángela Celada, dice, está subiendo el maíz y el frijol porque dicen que no está entrando de Guatemala y Nicaragua. No hay restricciones para eso. Sí, pero si no se mueve del lugar de producción, es que es lo que te estaba explicando. O sea, la frontera está abierta para esas cosas, pero si de donde se está produciendo no están operando y trabajando, no te lo van a traer. Es que hay una cuestión, la producción va a bajar un 13%. Claro, en general. Paralizado el país, baja la producción. Y esto puede afectar las legumbres, las verduras, ¿verdad?, los granos básicos. Yo creo que si se da lo que hay que esa hacer causa, es investigar si está entrando. Pero la racionalidad de los incrementos tiene que ser proporcional. No, y por eso hay que vigilar. Pero no puedes vos de la noche a la mañana. Por eso hay que vigilar. La gente tiene que denunciar. Se está golpeando a la clase más vulnerable. No olvidemos esto. El delito de acaparamiento debería ser considerado en realidad delitos de lesa humanidad, que golpea directamente a la clase más desprotegida. No se te olvide que una de las características de la economía salvadoreña es que es especulativa. Entonces, te recuerdo la dolarización. ¿Por qué? Por la fragilidad. Paco Flores sale diciendo. Que han sido las instituciones Paco Flores sale diciendo, cuando se dolariza, que redondearan todos, por favor, hacia abajo.
¿Y qué hizo la gente? Redondear hacia arriba. Pero eso falta de control. Es decir, ahí es donde el rol del Estado juega como el árbitro. Exacto. Es decir, está bien que la libre Paco Flores no le interesó pero si vos no respetas las reglas del juego, ¿qué le toca al árbitro? Imponer la sanción, que es lo que debe de Por ser eso yo dije, momento. el presidente giró instrucciones concretas y directas, y hasta creo que lo señaló en la conferencia de prensa. Aquí está. Quiero, dijo, fijación ya de precios en la canasta básica. Claro, creo que máximos ahí mismo. Era lógico no sé si hacerlo. me imagino que la van a dar de nuevo. Es que hoy, el tema no era eso. El tema no es de haberlo fijado. El tema era que se cumpla esa situación en la calle, que es lo que en realidad le afecta al ciudadano. Y sobre todo es asegurarse de que el mercado salvadoreño esté abastecido. O sea, aquí no es solo de decirle a los privados, ustedes pueden comprar y para vender. No, Margarita, el gobierno debe de comprar para poder proveer. Margarita Escobar creo que solicitó en una pieza, no sé si ella, de la diputada de Arena o su fracción, que se garantice precisamente el abastecimiento de los granos básicos, al menos. No, y entiendo, mira, yo entiendo hasta donde he conocido. Eso era lo que tendría que haber hecho si aún existiera el Instituto Regulador de Abastecimiento. Hasta donde he Otro conocido. gallo no cantara, dijo. Sí, pero. ¿Quién fue? Morazán, dijo. No, pues sí, por yo eso. entiendo que el ministerio. Francisco Morazán le dijo, pero solo en campaña se promete. Yo no sé si hoy se prometió. Pero en todas las anteriores se prometieron y nunca lo hicieron. El Ministerio de Agricultura creo que ya había tomado cartas de empezar a ver cómo traía más granos ante la crisis. ¿Por qué no permitir que saquen los ahorros de las administraciones de fondos de pensiones? Este es otro tema bien polémico que generó debate por la propuesta de nuestro buen amigo Francis Habla el día de ayer, por cierto. Claro. ¿Verdad? Ahí es donde yo insisto. Las medidas económicas tienen que ser. Si no va a volver a decir las medidas económicas tienen que ser sumamente bien evaluadas. O sea, esta situación en particular te puede generar problemas. ¿Cuál es el problema? Que la gente use su dinero. Analicémoslo cuando regresemos, vaya con más tiempo, porque realmente es un tema bien delicado. Sí, no es para abordarlo de una manera sensible, muy a la carrera. Mucho debate, no se puede, pero lo podemos comentar cuando regresemos. Es un tema muy sensible que amerita una profundidad. Y entonces, si tenemos esa nota en la que hizo el planteamiento, voy a pedirle al productor que nos acompañe, a mi productora de contenido, coordinadora. Mira, ¿sí? solo te quiero leer una noticia. Buena, positiva. Pero mira, en Italia, ya todos sabemos en Italia la crisis que hay, ¿verdad? El epicentro. Allá están los chinos ayudándoles. Y dicen, el equipo médico que venció el coronavirus en China recomendó endurecer la cuarentena en Italia. Hay demasiada gente en la calle, no sé qué están pensando. O sea, eso te refuerza el hecho de que las medidas de cuarentena y de contención son adecuadas. Claro. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. A usted que nos está enviando comentarios, muchísimas gracias, que estén aportando o nos estén también dando los insumos para reforzar aún más el análisis que estamos haciendo o comentarios de estos acontecimientos. Aprovecho para invitarlos a propósito para ver un poco las medidas que estarán siendo complementadas desde la perspectiva de gobierno. Mañana estará con este servidor, mañana sábado a las 7 de la mañana. El ministro de Gobernación, Mario Durán, y también el secretario privado, Ernesto Castro. Mañana en la primera parte de En Directo con Ernesto López Radio, por 107.7 Fuego, estarán los funcionarios Mario Durán y Ernesto Castro hablando de la emergencia y de esta pandemia COVID-19 y también de las acciones que se estarán tomando. Entiendo que para este día también se tiene previsto dar el resultado ya de alguna prueba más que se habían hecho ya de casos que estaban meramente ya identificados como casos sospechosos. Unos y la mayoría eran de contacto. De contacto, ¿verdad? Entonces vamos a ver también el tema de las medidas para la fijación de precios. Mañana, 7 de la mañana, ambos funcionarios estarán conversando con este servidor, no se lo pierda. En la segunda parte del programa, miren, esto es bien interesante y quiero invitarlos a que no se lo pierdan. Salud mental. Cómo tener una salud mental en medio de esta pandemia. Estará con nosotros el doctor Mario Echeverría. Él es un psicólogo experto en el tema y quien está dando desde luego mucha orientación
en estos momentos de cómo tratar, en este caso, la situación crítica que estamos viviendo mañana. En la segunda parte, él estará con nosotros, así es que no se lo pierdan, ¿verdad? Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, Ernesto. Dice Marisa Albanés, quiero denunciar, en el Hospital Rosales las jefaturas de enfermería están negando las mascarillas descartables. Dicen que no hay, estamos usando unas de tela, dice. Bueno, veamos, ya tenemos listos ahí está. Estoy de acuerdo con Carlos. Los recibos deberían de aplicarse en automático a quien no lo pague en esta situación, creo que. Sí, es lo que yo te decía, pues, de que. Sí, sobre todo de que tienen que tener muy claro que esto no es una condonación, simplemente están difiriendo el pago. Claro. O sea, lo vas a pagar o ahora o lo vas a pagar. Se le llama eso como postergación de deuda. Claro, y entonces el gobierno se va a evitar un tema de burocracia que inclusive como van a hacer llegar gente a sitios cuando no es conveniente tener concentraciones de gente a registrarse en algo. En la asamblea, si fuera teóricamente, hay más de 80. Claro. Bueno, vámonos entonces a ver el informe de uno de nuestros equipos periodísticos que dio cobertura a la sesión plenaria, donde se abordaron varios temas y luego ponemos en perspectiva este polémico que tiene que ver con una propuesta que hizo Francis Habla de utilizar cierta cantidad de los ahorros del fondo de pensiones para los salvadoreños y para la crisis. Vamos a ver. Vamos. Es el diputado Francisco Merino López. La Asamblea Legislativa aún no aprueba los proyectos de ley solicitados por el gobierno en torno a la emergencia del COVID-19. Entre estos, la autorización para gestionar deuda de $2.000 millones a través de la emisión de títulos valores para financiar el Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia. Nosotros tenemos dos vías en la parte de los $2.000 millones. Ya hay un préstamo del Banco Mundial de $200 millones que estaba dirigido para las alcaldías municipales. De eso hay un acuerdo muy preciso entre el Partido Arena y el gobierno, en que 110 vayan para la atención del COVID-19 o la emergencia nacional y 90 millones para proyectos, que esto nos sería de alguna manera dinamizador del empleo. Además, los diputados estudian los beneficios fiscales para sectores afectados, la ley de facilitación de compras en línea, la disminución del arancel centroamericano, la suspensión de la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, la suspensión de plazos procesales y las disposiciones transitorias para simplificar las donaciones. Existen todavía algunas consultas en materia de el endeudamiento público. ¿Cuál es la razonabilidad que existe? Nosotros explicamos, digamos, el impacto de la crisis económica, lo que ha generado en los mercados internacionales y que pues la liquidez en los mercados se escasea, y en la medida en que garanticemos los recursos para el Estado y tratar de que el impacto de la crisis, una vez sea terminado, sea menor, se necesitan recursos para la reactivación económica. Se tenía previsto que los decretos fueran aprobados en la plenaria de ayer. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa dio un receso porque en el pleno se realizó un proceso de sanitización y la plenaria se reanudará hoy a las 9 de la mañana. Y recuerda, sé un héroe 503. Yo me quedo en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Así es, en efecto, es parte de nuestra campaña Mauricio Portillo, bien lo destaca, hay que ser un héroe 503, ¿verdad? Quédate en casa. Bueno, esa es parte de una recapitulación. Creí que estaba también un poco lo que había planteado Francis Sabla, el diputado del Partido Gana, con relación a este tema de los fondos de pensiones. Ya hay una disposición que cuando tú cumples 50 años de edad,
puedes retirar el 25%. 25, y esto fue una manera disfrazada de aumentar los años de cotización, porque tienes que devolverlo. Entonces, si ya existe esa disponibilidad para la persona, para el afiliado, las empresas también podrían hacer uso de eso si ese dinero les ayuda a resolver el problema de una quiebra, por ejemplo. Mira, yo creo que hablar del tema del retiro en el caso de las pensiones es un tema muy delicado, es un tema que no lo podés tocar simplemente porque hay una emergencia en este momento, va más allá del simple retiro. Creo que vale la pena evaluar todo el contexto. Lamentablemente en el tema de pensiones, creo que esto vino a complicar el abordaje que se estaba teniendo, que creo yo que son de los temas más importantes. Sin embargo, el porcentaje a que tú haces alusión, en realidad en el fondo es que te lo van a adelantar, pero lo vas a tener que pagar, en el sentido de que te aumentan los años de aportaciones y de cotizaciones. Sin embargo, te genera una disponibilidad para poder enfrentar un tema de emergencia en este caso. Habría que por lo menos evaluarla a la comisión. Julio, lo que sucede, yo lo veo así, mira, lo que debe de procurarse todas las economías es poner dinero en el mercado. España va a destinar una inyección de 200.000 millones de euros. Sí, pero con racionalidad. Estados Unidos acaba de inyectar a la economía 700.000 millones de dólares. De nada sirve no que vas a metas. destruir algo. Entonces, si tenés que poner dinero en las manos de la gente. Sí, pero no es esa la forma. Eso es lo que tenés que hacer. Eso va a destruir. Carlos, pero si la gente quiere tener acceso a su dinero. Pero es que el gobierno no me. Bueno, primero no es una propuesta del gobierno. Esta es una propuesta de un diputado. Entonces, que no me venga a mí el diputado a decir de que yo de mis ahorros le financie al gobierno de emergencia que tiene que atender el gobierno. O sea, es que no soy yo con mis ahorros el que tengo que resolver ese problema. Eso es para atender un problema tuyo. Es un problema personal. Tuyo, si yo puedo, tuyo. No estoy diciendo que si yo quiero pagar las deudas o necesito dinero para comprar comida. Sí, pero ¿a quién le va a tocar? Agarrate todo el dinero de las pensiones en este momento. ¿A quién le va a tocar después atenderte? No está planteando todo el dinero de las pensiones. ¿Cómo no, señor? No, eso, mira la propuesta, pues. Es un porcentaje, si el porcentaje ya está. Sí, hay 25%. O sea, por eso, es lo que están pidiendo. No podés tocar eso. O sea, es una medida, de verdad, que me disculpe, es una medida populista que va a generar un grave caos económico al país. O sea, eso no lo puedes hacer. Mira dónde nos tiene. ¿Qué propones? Mira dónde nos tiene. ¿Qué es lo correcto entonces? ¿Qué es lo correcto, Carlos? Entonces, si no puedes tocar nada del dinero de las pensiones. Es que el dinero de las pensiones primero no es del gobierno. ¿no? Mira el problema donde estás ahorita. Es que no es que se lo van a dar al gobierno, Carlos. Señor. Lo va a poder usar. Sí, no importa. El dueño de ese dinero. No importa. Ajá. ¿Y quién va a mantenerte después cuando no tengas nada ahí? ¿A quién le va a tocar? ¿Para reactivar la economía? No, señor, eso es incorrecto. ¿Por qué crees tú que el presidente está pidiendo $2.000 millones? Para inyectarlo a la economía, obviamente. Para hacerle frente a eso. O sea, esa es la salida. La salida no es estar creando otro problema. O sea, es que la racionalidad, y vuelvo a insistir, esta no es propuesta del gobierno. ¿verdad? O sea, no estoy criticando al gobierno, pero ahí es cuando yo insisto de que esto tiene que ser discutido en una mesa técnica con gente que sepa de eso. Nosotros no somos expertos en economía. Nosotros lo único que tenemos es sentido común. Carlos, tenemos sentido común. Muchas veces no es el más común de los sentidos. Carlos, te recuerdo que los expertos económicos fueron los que nos privatizaron las pensiones. Los expertos económicos fueron los que nos dolarizaron. No empecemos en ese debate porque eso tiene su propuesta económica, ninguna propuesta económica que no considere la cuestión cultural y educativa del salvadoreño. Yo creo va a que ser no viable. se puede desechar ninguna propuesta a priori. Lo que hay que hacer es evaluarla si es viable o no es viable. Y esto incluye lo de las pensiones. Incluye todo. Claro, por eso no son excluyentes las posiciones. Pero cuando llamo la atención es ¿por qué? Porque tenés que tener cuidado. No todas las medidas son correctas. No, incluso puede ser buena la propuesta, pero hay que evaluarla. ¿Qué impacto va a generar? Yo, más que la forma de cómo hacerlo, es que si no se garantiza que haya dinamización en la economía, aunque tengas la disponibilidad, no vas, pues, ¿de qué te sirve que tengas el dinero en la bolsa si no vas a tener que comprar?
per se una sola situación no te va a resolver el tema. Hay que garantizar que si efectivamente haya dinero en la economía, pero que también hayan bienes y servicios que se puedan adquirir, porque si no hay bienes y servicios, ¿de qué sirve tener el dinero si no los vas a poder accesar a esto? Entonces no solo es una medida. Todo está en la mesa. Todo tiene que estar en la mesa. Que debe de establecerse una mesa con los distintos sectores en el cual se esté evaluando cada una de las medidas. Omar Herrera dice, Carlos, entonces al planteamiento de Carlos, ¿qué pasa? ¿Y si muero antes de jubilarme? Es otra cosa, pues es que el Estado es el que va a procurar la salud. Él no se va a morir porque va a tener el dinero en la bolsa de su pensión. Voy en consonancia es que a lo que tú estás planteando, ¿no? La lógica, un tema muy a la gente hay que orientarla adecuadamente. O sea, esa lógica, él no se va a salvar de morirse por tener el dinero de su pensión en la bolsa. No se va a salvar. A ver, lo que pasa es que no puedes excluir ninguna propuesta a priori sin tener elementos para decir esa es la mejor medida. Yo lo que entiendo, el gobierno está analizando para la mediana y la pequeña empresa como 48 medidas. No está analizando eso. Y dentro de esas 48 medidas está, digamos, la posibilidad, está en discusión obviamente, sobre qué hacer con el dinero de las pensiones, no para el gobierno. El gobierno no está proponiendo nada vinculado a las pensiones. Nada. O sea, tengamos cuidado. Esa es una propuesta de Francis Sahar. Pero está en el debate. Bueno, pero es muy debatible, pues te digo, y ha venido congruente porque ya también lo había propuesto anteriormente. O sea, pero ojo, esa medida no es parte de las medidas del gobierno. No tiene nada que ver. Creo que hay que aclararlo muy bien. La pregunta es, ¿nuestros abuelitos tuvieron AFP y se murieron? El dinero es mío, yo tengo que decir. Pero esa es la premisa, sin coronavirus la gente dice eso, que todos quieren el pisto. Claro, y después que se lo coman cuando estén viejitos, ay, papá Estado, protégeme. No, eso no se puede. Además, este es un sistema de ahorro por capitalización propia, o sea, creo que la disponibilidad injusto o no puede ser en ese punto. No es esa la discusión. Yo creo que el tema que ha planteado el diputado Sabla per se no es de excluirse, hay que evaluarla, primero para ver si es viable y segundo, si es viable, qué impacto va a generar dentro de todo. Ya se aplica a nivel personal. Mario Aguilar dice que se nos permita retirar por lo menos $500 de nuestra AFP. Yo trabajo en negocio propio. Esta emergencia, mis ventas han caído, Ernesto. Es correcto. Esa es una realidad. De eso hemos estado hablando. De eso estamos hablando, que son las realidades de la gran mayoría. ¿Cómo han resuelto en otros países esta situación? Transferencias directas hacia esas personas de parte del Estado. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, conviértase en un héroe 503 quedándose en casa. Es parte de nuestra campaña que busca motivar y a la vez incentivarlo a usted a quedarse en casa para evitar la propagación o ser en este caso infectado. También no a la discriminación. Esa es una cosa que creo que es importante mencionarla. No se debe de discriminar a alguien que porque supuestamente tenga o sea sospechoso o tenga gripe o tenga tos. ¿Y qué conducta le pedimos a una gente de que sea? No, pero tampoco tenés que ser así. Eso no es discriminación, esa es una de las peces. Sí. Vamos a la pausa, me dice, porque usted está muy enojado y mejor le voy a poner acá alcohol. Y eso tampoco es una buena práctica. No, es una buena práctica. Este es bacterial. No, bueno, señor, esto es bacterial y lo que anda aquí es un virus. Son parte de la... Miren la distancia en la que estamos. Casi un metro. Y yo quiero aclarar que no le di la mano a Carlos hoy en la mañana. Vámonos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a retomar el punto. Dice Rafa Hernández, hola Ernesto. Saludos desde Milán, Italia. Saludos a tu panel. Ernesto, por favor, hagan lo más posible por hacerle conciencia a los salvadoreños a acatar las recomendaciones, dice, del presidente. No salgan de su casa, por favor, dice.
Esto no es un juego, nosotros aquí estamos pasando una gran calamidad, por favor hagan caso. Vean, esas son de las cosas por las cuales es importante quedarse en casa. Julio, había que darte la palabra. Sí, estábamos evaluando sobre los impactos que esto podría tener. Yo creo que una manera así de recapitulación, creo que el gobierno va a tener que reorientar el presupuesto, definitivamente. Tiene que reestructurar. Va a haber una reestructuración y eso se lo va a ir marcando en la medida en que esto se va a ir evolucionando. Esperemos que esto no llegue, dada que se tomaron las medidas a tiempo, en las mismas circunstancias en que están en otros países. Lo que pasa es que la vulnerabilidad que tiene El Salvador, territorialmente hablando, somos frágiles en cuanto al control migratorio. ¿Cuántos puntos ciegos no hay en el país? Bueno, ahí tenés vos ejemplos de gente pensante, gente letrada, dijéramos, vulnerando esta disposición. ¿Te puedes imaginar cuánto intercambio hay entre Honduras y El Salvador en la zona fronteriza? En toda la frontera. En toda la frontera. Es normal que la gente va a comerciar. Entra ese comercio. Es decir, la vulnerabilidad que se tiene es altamente para nuestro país. Por lo tanto, siento que las medidas y la reorientación presupuestaria para enfrentar no solo la crisis, sino lo que se viene, creo que lo van a tener que hacerlo. La segunda es que el gobierno va a tener que estar vigilantes permanentemente, si no es todos los días, con respecto al control de precios sobre el abastecimiento o no de las mercancías. Y finalmente, yo sí creo de que este monitoreo va a ser a diario y que las medidas, ojalá sin ser apocalíptico, no se incrementen, sino que tiendan a estabilizarse y a regresarse, pero lo veo difícil, dada que estamos cabal en la cúspide del repunte. Paul Steiner nos escribe, dice, hola Ernesto, hay aproximadamente 1 millón de cuentas de AFP que no reciben cotizaciones, pero tienen saldo, dice. La mayoría no recibirán cotizaciones a futuro y no podrán pagar una pensión más. ¿Qué devolución del saldo que tienen? Del saldo. ¿Por qué no emitirles esas? Permitirles a esas personas utilizar esos fondos como garantía de un préstamo. No sé cómo te afectaría, por eso que es un tema actuarial. Acordé, una de las cosas que me ha enseñado la realidad política es que no hay absolutos. Ese millón de cuentas que solo han dado por un tiempo, ¿verdad?, dinero y ya no están cotizando, esa gente, a lo más que va a poder hacer las AFP es devolverles los 100, 200, lo que haya cotizado, lo que haya, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿por qué no devolverle a esa gente ya ese dinero? No, estamos hablando... ¿Cuánto es? Pues no importa, pero es su dinero, Carlos. No, es que no importa. Pero es que hay un mecanismo y formas de devolución. Carlos, por eso. No vas a solucionar este problema ahorita, con eso. No, pero a la gente le podés devolver $1 que fuera, Carlos. Tenés que hacer. Es mi dólar. Tenés y que me lo hacer tiene que devolver la AFP. No, pero ahorita no podés. Como Estado. Ahorita no podés. O sea, hemos llegado a extremos con la AFP que hasta para devolverte el dinero tenés que renunciar a la nacionalidad salvadoreña. Con el tema de la satanización de la AFP y del sistema para querer resolver el problema económico que tenemos en este momento. Se trata de devolverle el dinero a su gente. Mira, ahí hay una propuesta. Yo creo que es importante que actuariales, como tú decís, ¿verdad? Aquí hay que establecer estudios actuariales, económicos, antes de ver una propuesta. Creo que no se puede rechazar ninguna propuesta simplemente porque va orientado a determinado rubro. Lo que perciben los afiliados es que todos los estudios actuariales siempre son para afectar al cotizante. Pues creo que lo que debería, el fondo de pensiones no es la solución para el problema económico. Creo que debería de Voy a la pausa y regreso un poco con la conclusión porque voy atrasado con ella. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Sin duda alguna, la gran tarea para futuro es la reactivación económica.
Yo creo que ese es el talón de Aquiles, porque no se trata de ser pesimista ni negativo frente a esto. Yo lo decía en otra plataforma, en España esta semana, varias cadenas de comidas rápidas como Starbucks, Vips, Domino's Pizza, Burger King, todos están ahorita un poco carentes, pero 22,000 personas. Sí, pero entonces, sí, no se trata de ser negativo, Ernesto, pero sí son realidades. Hay que tener claro que esto no es 14 días. Exacto. Las repercusiones económicas obligan la tendencia de proyectada. Y vendrá un debate interesante. ¿Cómo salir de esta? ¿verdad? El dinero que va a haber que aprobarle al gobierno para inyectar la economía. Esto demanda, creo yo, que los partidos políticos, si van a hacer observaciones a la petición del Ejecutivo, tengan un plan, contingencial, que refute al gobierno, no solo decir no vamos a aprobar, sino que también es este plan de parte de los partidos políticos, está este plan por parte de los privados para sentarse armar un muñeco. Esa forma de ver la solución es el problema. No, porque no se trata de enfrentar a unos con otros y ver quién va a ganar y quién tiene la razón. Se trata de sentarse en una mesa todos y dar una solución entre todos. Sí, no. Y ahí no hay que olvidar la deuda social que tiene este país históricamente. Después de cada tragedia, aquí siempre quedan, si es terremoto, cinturones de pobreza y marginales, y hoy la situación socioeconómica que va a quedar después de esta crisis de salud va a dejar damnificados. Ojo con eso. Mira, lo que pasa es que yo creo que las acciones que toma el gobierno está dependiendo de la forma en que se van desenvolviendo y evolucionando los temas. En eso estamos claros. Tú lo acabas de plantear. Creo que el problema de fondo al que se va a ver enfrentado el gobierno y por supuesto la ciudadanía es el tema económico. Esa es precisamente la debilidad que va a tener, que va a haber que enfrentarse en el momento en que tenga que tomarse algunas de las decisiones. Para mí creo que en este momento la prioridad número 1 es enfrentar la crisis con las acciones que se han tomado. Ahora, yo sí creo que no va a disminuir la acción. Creo que se va a tener que profundizar aún más si es que la evolución de esta situación viene dada en función de los acontecimientos que se vayan dando. Creo que cuánto tiempo fue lo que se cerraron el aeropuerto internacional, están dados en una medida drástica. En mi mente nunca pude haber concebido como un aeropuerto con un hub como ese aquí esté totalmente cerrado. Eso es una decisión que se tuvo que ser muy meditada por las consecuencias, pero se dio. El hecho de cerrar toda la frontera, el aislamiento social, como se le suele llamar a este tipo, no ha sido fácil, pero es una medida necesaria e impostergable. Ahora, ¿qué nos espera cuando tú tenés sitiado ahorita hoy Metapan? Y cuando digo sitiada, no con cordón sanitario, el término bien claro, es cordón sanitario. Y otros países y otros. Y ahí donde también hay que tener cuidado, porque aquí como que hay una mezcla. Lástima que no tuvimos la oportunidad de competencias entre las alcaldías con el gobierno central, porque muchos alcaldes están tratando de cerrar sus puertas. De cerrar puertas. En el occidente creo que así es, Zapotitlán, Ataco. Pero lo que deben entender es que quien lleva el liderazgo en este tema y la competencia es el Ejecutivo. Legal, la competencia la tiene el Ejecutivo, por lo tanto tienen que someterse. Solo un dato antes, ya que tu programa es el de mayor rating en el país. Yo solo quisiera decir que para las empresas que quieren ser beneficiadas por las 5 medidas que anunció el gobierno, pueden registrarse en el www.miempresa.gov.sv para que ahí puedan llenar el formulario para ser beneficiados con las 5 medidas. Pero no solo empresas, sino también personas naturales, me imagino. En este caso es que el apoyo para las MIPES, ¿verdad? Para las MIPES que quieran ser beneficiadas con estas 5 medidas. En el caso de las personas tendrán que ir, entiendo yo, al Ministerio de Trabajo para poder acreditarse como afectados del tema del coronavirus. Yo creo que ahí entonces, solo lo repito otra vez, www.miempresa.gov.sv. Tú tenés acceso a información. Exactamente, para que se pueda... Marvin maneja la información.
Ahora, yo creo que deben de evaluar en realidad seriamente si lo hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque se va a volver un poco más burocrático. Creo que deben de evaluar la medida. La medida es correcta. La operatividad de la medida es donde yo siento que tienen que evaluarla. Si al final es una condonación, no es una condonación, sino una postergación de las obligaciones, mejor háganlo en automático y ya la gente sabe de que el pago lo van a hacer durante los 3 meses posteriores al vencimiento y se evita, dijéramos, de alguna manera. En CONAMIPE está el formulario de reclamo en la página de CONAMIPE. Mi empresa. Te lo mandó Paul, te lo mandó. Es para registrarse las empresas. Pero el reclamo también es otro formulario que está en el sitio web de CONAMIPE. Entonces, aprovechando que... Sí, no, te agradezco. Bueno, no, de hecho, saludos a Paul. Vamos a invitarlo. Vamos a gestionar a través de Casa Presidencial para que nos lo puedan y como dice facilitar. Nuestro eslogan aquí, hay que ser un héroe. 15 años y 15 sin cotizar y no me interesa porque el empleo laboral no me pagan bien. Yo tengo mi propio y no me quieren regresar el dinero. Hablemos. Porque te da risa, Carlos, no puede ser. Es que volvemos al tema de las AFP, sí, o sea, claro. Y no es esa Sergio discusión. Cepeda, Ernesto, buen día, excelente panel, felicidades. La verdad que es un Me escribe un amigo de Londres que nos está viendo, me dice que en Londres está a 99 centavos de dólar el galón de gasolina. Baratos. Pues sí. Barato. Bueno, y aquí tengo $2,800 aproximadamente en la AFP, hoy ya con 14 años cotizando en el INFA, hoy lo necesitamos, además no creo volver a una AFP. Bueno, eso es parte del debate que genera, ¿no? Una situación de planteamiento como la que hizo ahí nuestro buen amigo Francis Saga. Conscientes de que tenemos mucho que hacer por el país, yo les agradezco de corazón que nos hayan acompañado hoy a nuestros invitados, el doctor Salgado en casa descansando. Es necesario cuidarlo, tenerlo ahí. Un saludo al doctor. Un saludo muy especial al doctor. Nos ha de estar oyendo. Claro, por supuesto. Y lo otro es que de verdad acatemos las recomendaciones, no salgamos este fin de semana, quedémonos en casa, compartamos con los niños. Si hay recursos, pedir comida, pues ahí están los delivery, los a domicilio. Y lo más importante también es mantengámonos en oración. O cocinar en familia, Así Ernesto. es, mantengámonos en oración. Es pertinente. Sé que muchos en algún momento a lo mejor no sean creyentes, pero mantengamos en oración. Tú en Usulután hacías tamales. Hoy es el momento de que en tu familia le enseñes a tus nietos, hijos, a hacer tamales, por ejemplo. Vamos a pedirle a mi esposa que haga tamales. Ustedes son de Oriente, los tabudos de Santa Elena. Yo soy de Santa Elena, a mucha honra, tabudo. Bueno, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.